Hola, buenos días y bienvenidos al blog de Rankia que he titulado Planificación financiero y fiscal de la jubilación. Hoy, continuando con un ciclo de vídeos que he dedicado al tema del IRPF, pues vamos a realizar otro que he titulado Cómo tributan las pérdidas de los accionistas del Banco Popular. Y aunque ha habido un vídeo que ya he dedicado para todo el tema de los incrementos y disminuciones patrimoniales, he considerado oportuno explicar este vídeo. Bien, para empezar y comprender un poco cuáles son los objetivos que vamos a conseguir y cómo hacer todo el proceso, considero muy importante que hagamos un pequeño repaso de lo que es el esquema del IRPF para saber dónde estamos. Y en este sentido he utilizado en otras ocasiones un esquema que de forma muy rápida voy a comentar para saber, como digo, cómo se ubican nuestras necesidades. Pues el esquema del IRPF, digamos que tiene dos ramas, una que es la base general, en la que aquí se meten las rentas del trabajo, de las casas, de otro tipo de rendimientos, va a una tabla general y de ahí ya a la cuota íntegra. Y luego hay otra rama que se llama la base del ahorro, en la cual hay dos compartimentos que ahora comentaré y se le somete a una tabla de impuestos y de aquí ya tenemos el tema este. Pues bien, en el tema que hoy nos ocupa estamos centrados en la base del ahorro, que aquí he puesto de forma más desarrollada. Para un poco situarnos en el tema que hoy abordamos, diremos que la base del ahorro a su vez tiene dos compartimentos. Uno que se llama los rendimientos del capital mobiliario y otro que son las variaciones patrimoniales. En este primero, en el capital mobiliario, se agrupan todos los rendimientos que vengan por intereses, dividendos, de bonos, de letras del tesoro, cualquier producto financiero que genere un rendimiento viene por esta parte. Y por esta otra vienen todas las variaciones patrimoniales, entendiendo como tal aquellas que se producen en el ejercicio por la venta de un bien. Y dentro de este concepto se agrupan pues ventas de acciones, ventas de casas, ventas de fondos y ventas de ETFs. De resultado que se produzca tanto en este apartado como en este, habrá una cantidad que luego irá a tributar aquí por la tabla del ahorro. Pero es importante que distingamos estos dos aspectos, porque en lo que ahora vamos a ver, vamos a encontrarnos con dos tipos de productos diferenciados. Uno que vendrá motivado por el tema de las acciones y otro que vendrá por conceptos de obligaciones o bonos. En principio nos quedamos con el esquema y simplemente decir dos cosas. Que todo esto al final se le somete a la tabla del ahorro, que ya, como he comentado en varias ocasiones, puede ser del 19% y como máximo es el 23%. Y otro aspecto que también quiero comentar ahora brevemente y después enfatizaré un poco más, y es que aunque estos compartimentos son un tanto estancos, porque aquí se contrarrestan sumas y pérdidas, ganancias y pérdidas, pues hay, digamos, unas pequeñas trasvases de un lado hacia otro que después voy a comentar. Que siempre dejaré claro de que este concepto, esta transmisión de un lado hacia otro, se hace de forma automática, lo hace el programa automáticamente. Pero luego lo comentaré para que podamos comprender un poco el alcance de estos trasvases de un lado hacia otro. Bien, vamos a hacer una pequeña recapitulación de lo que hoy nos aplica, que es ver cómo metemos en la renta del 2017 la pérdida económica que hemos tenido por la quiebra del Banco Popular. En junio de 2017 se produce este hecho y a partir de ese momento todas las personas que tuviesen acciones, obligaciones, bonos o cualquier otro producto relacionado con el Banco Popular perdieron todo el dinero. En la parte que hoy estamos abordando, digamos que esta charla la había dividido en dos partes. Una de aquellas personas que cuando vino la quiebra perdieron todo su dinero, y luego una segunda parte en la que voy a contemplar aquellas personas que se han acogido a un bono de fidelización que ha hecho el Banco Popular. Pero como digo, esto lo veremos en una segunda parte.
Viendo ya concretamente las personas que perdieron todo su dinero, digamos que nos encontramos dos colectivos. Un colectivo de personas que tenían acciones y otro que tenía obligaciones. Entonces, el capítulo de las acciones se tiene que tratar como una variación patrimonial en la casilla derecha de la tabla que antes os he enseñado. Y en el capítulo de obligaciones se tiene que considerar esa pérdida que hemos tenido como un rendimiento negativo del capital mobiliario. Luego, la primera consideración que tenemos que hacer es que hay que tratarlo de forma distinta. En los dos casos ha habido pérdidas, pero a la hora de declararlo a Hacienda hay que hacerlo en casilleros distintos, ¿de acuerdo? Centrándonos en el tema de las acciones, vamos a ver cómo meteríamos esas pérdidas en la renta de este año. Pues bien, cuando se produjo la quiebra del banco, el valor de las acciones valía cero. Por tanto, ahí se ha producido una minusvalía, que es el resultado que es igual a la compra que se hizo de las acciones en el momento que se hubiera producido. Luego, se ha perdido todo el dinero y, por tanto, valor de transmisión es cero y valor de adquisición lo que nos han costado las acciones cuando se compraron. ¿De acuerdo? Esa minusvalía, cuando se produce, en primer lugar, se van a compensar con otras plusvalías que hayan habido en ese ejercicio. Es decir, si yo he perdido dinero con las acciones del Banco Popular, que he perdido todo el dinero, antes de tributar, me podría compensar con ganancias de otros activos. Pueden ser acciones de otro banco, puede ser la venta de una casa, puede ser la venta de fondos de inversión, y haría la suma algebraica de esa parte. Si el resultado es positivo, pues tributaría y ya está, ¿no? Pero si es negativo, como entendemos que va a ocurrir, pues aquí tenemos las siguientes opciones. Antes de almacenar esas pérdidas para poder compensarlas en los 4 años siguientes, Hacienda, como antes os comentaba, en automático, antes de guardarlas, recoge las ganancias que hubieran habido de los rendimientos del capital inmobiliario y un 20% de esas ganancias nos permite compensarlas con las pérdidas que estamos diciendo. ¿De acuerdo? De la misma forma ocurre con el otro casillero, pero para no liarnos, continuamos aquí. Entonces, si después de haber hecho esa reducción de pérdidas aún nos sigue quedando un valor negativo, Hacienda nos permite que esas minusvalías las guardemos para los 4 años siguientes, con lo cual en los ejercicios sucesivos podremos recogerlas siempre que sean de la misma naturaleza que las minusvalías que ahora estamos guardando, es decir, dentro del casillero de las variaciones patrimoniales. Y ese sería el tratamiento que daríamos a las acciones, es decir, nos vemos en la necesidad a nivel ya operativo de meternos en el programa de Hacienda y decirle que hemos tenido una pérdida total de las acciones que teníamos en nuestro poder a junio del 2017. De la misma forma y con el mismo mecanismo que he explicado en lo anterior, sucede en el otro apartado, que son las obligaciones. Las obligaciones son distintas de las acciones, van en casillero distinto, van en el casillero de los rendimientos del capital mobiliario. Lo que ocurre es que al haber perdido todo el valor, lo que nos está produciendo es un rendimiento negativo del capital mobiliario. ¿De acuerdo? Pues entonces hacemos la misma operación que antes he indicado. Se declararía la pérdida total por el valor nominal que nos costaron las obligaciones o los bonos, lo que sea. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí se compensaría con rendimientos positivos que hayan habido en el ejercicio, y si no los hubiera, pues recogeríamos las minusvalías que han habido para los 4 años siguientes. Perdón, las minusvalías no, los rendimientos negativos, no confundir los términos. Los rendimientos negativos que nos han quedado de este año se guardarían para compensarlos con rendimientos positivos los años siguientes. Esto aparentemente puede ser un poco lioso, pero yo creo que del ejercicio que vamos a hacer ahora va a quedar muy claro. Por tanto, si ya hemos visto en nuestros datos fiscales que os van a venir reflejada una nota que dice que hemos estado afectados por la quiebra del Banco Popular, pues lo que tenemos que hacer ahora, siendo conscientes que además lo que vamos a hacer ahora no nos va a agravar, sino todo lo contrario, nos va a permitir el poder declarar esas minusvalías para compensarlas más adelante con otros conceptos,
Pues lo que tenemos que hacer ahora es meterla en nuestra declaración de la renta. E insisto que estamos obligados a hacerlo. Aparte que nos conviene, estamos obligados a hacerlo. ¿Cómo vamos a realizar esa operación? Pues bien, si nosotros ya hemos entrado en nuestra renta, hemos metido todos los datos que corresponden para este ejercicio, al final, una vez que le damos a la renta, nos sale la pantalla resumen para que aquí decidamos cómo entregar la renta, pero nosotros no estamos en esas condiciones. Estamos en condiciones de cambiar e introducir los datos que estamos comentando. Luego, por tanto, yo le tengo que dar aquí a continuar con la renta y a partir de aquí, pues tengo que meter esa información en mi declaración de la renta. Vamos a hacer un ejemplo para que se vea fácil todo el proceso. Vamos a suponer que una persona tenía acciones, que es el ejemplo que voy a poner ahora, tenía acciones que las compró por un valor de 5.000 euros y tiene que declarar toda la pérdida en la renta del año 2017. ¿Qué es lo que haríamos? Nos iríamos a apartados y buscaríamos aquel apartado, aquella pestaña en la que nos indique lo que vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Pues hemos tenido una pérdida patrimonial por la venta, en este caso a valor cero, de las acciones. Pues si os fijáis bien, aquí hay un casillero que pone ganancias y pérdidas patrimoniales por acciones en mercados oficiales. Luego estaríamos aquí en este lado. Si clicamos en esa ventana, en esta pestaña, nos sale esta pestaña de detalle y dentro de ella hay un apartado que con un lápiz que es donde tenemos que meter la información. Entonces, la información que nos va a pedir es bien sencilla. Nos va a decir cuál ha sido el valor de adquisición y cuál es el valor de transmisión. Por tanto, nuestro valor de adquisición son 5.000 euros y nuestro valor de transmisión ha sido 0. Entonces hemos de hacer eso una vez que desplegamos esta pestaña. Y aquí os doy un consejo o un aviso. Hacienda, el valor 0 no lo distingue y por tanto cuando ya aceptamos, una vez que hemos metido los datos, aceptamos, Hacienda nos avisa en corregir o continuar porque el valor 0 le produce algo raro, no lo entiende muy bien. Nosotros no nos preocupamos y le damos a continuar, que entonces en ese momento va a continuar el proceso y va a tomar como 0 el valor de la transmisión. Y al final, de forma automática, nos va a reflejar el resultado de la operación. En este caso, la operación nos va a declarar que hemos tenido una minusvalía de 5.000 euros. Luego, de forma rápida, hemos dicho, tenemos acciones, las acciones producen variaciones patrimoniales, en este caso es una pérdida patrimonial, buscamos el casillero donde corresponde meter el dato, metemos como valor de adquisición lo que nos costaron las acciones y como valor de transmisión 0, le damos a continuar al aviso que nos pone Hacienda y ya está declarada esta operativa. Vamos a seguir el proceso ahora, en vez de las acciones, vamos a verlo a las obligaciones o a los bonos, a un bono subordinado o a una historia que hubiera quedado pendiente en el momento que hizo la quiebra el Banco Popular. El proceso es el mismo. Desde la pantalla que nos hubiera preparado Hacienda para hacer la entrega de la renta, hemos de pulsar el apartado de continuar con la declaración. Y ahora vamos a poner un ejemplo de la misma cuantía que la anterior, pero en este caso estamos hablando de obligaciones del Banco Popular, ¿de acuerdo? Sea subordinada o del tipo que sea. Antes hemos dicho que las obligaciones y este tipo de productos financieros hay que meterlo en el apartado de los rendimientos del capital mobiliario, que es distinto a de las acciones, repito, ¿de acuerdo? Por tanto, hemos de buscar el casillero de donde está el rendimiento del capital mobiliario, que nos moveríamos dentro de apartados, buscaríamos donde pone rendimiento del capital mobiliario, clicamos en esa pestaña y nos aparece esta otra de aquí. Hacemos la misma jugada, nos meteríamos en este apartado aquí que pone rendimientos procedentes de amortizaciones, de transmisiones, que es el que estamos en este caso, y donde está el lápiz le clicamos y tenemos la misma jugada que antes. Nuestro valor de adquisición, hay que meter dos valores, adquisición y transmisión. Pues nuestro valor de adquisición son los 5.000 euros, que es el nominal de las obligaciones que compramos en su momento, y el valor de transmisión ha sido 0, con lo cual hacemos lo mismo que hemos hecho antes para las acciones
y estaría metido, pero fijaos bien, está en otro casillero distinto al que hemos comentado antes. Luego esto ya lo tenemos muy claro. Una vez que hemos identificado lo que son transmisiones, variaciones patrimoniales de lo que son rendimientos, pues esa es la jugada que tenemos que tener en cuenta a la hora de meter nuestra renta. Y tanto en un caso como en otro, en el caso de que no hubieran habido compensaciones de ningún tipo y que hubieran quedado algún resultado negativo, tanto de las acciones como de los rendimientos negativos, sabemos que tenemos 4 años para poder compensarlos. ¿De acuerdo? Pues esta es la forma de proceder a todas aquellas personas que tuvieron pérdidas con las acciones y con las obligaciones del Banco Popular. Ahora vamos a ver otro aspecto que es muy peculiar y muy curioso. Vamos a ver, sabéis que el Banco Santander por 1 euro se quedó con todo lo que tenía con el rescate del Banco Popular. Pues bien, el Banco de Santander a una serie de personas que ahora voy a especificar le ofreció la oportunidad de darle una compensación a través de unos bonos que le llamaban bonos de fidelización, que en realidad son obligaciones perpetuas, pero no se lo ofreció a todo el mundo. Se lo ofreció a una serie de personas que aquí indico, y se la dio a inversores que compraron acciones de Banco Popular entre una fecha determinada, entre el 26 de mayo y el 21 de junio del año 2016, y a otras personas que eran obligaciones subordinadas de la emisión del 29 de julio al 14 de octubre de 2011. Yo, poniendo un componente que quizá no me corresponda, esto lo hizo porque las personas que están dentro de lo que hay aquí, clarísimamente estaban fuera del marco de lo que se hizo y había que compensarlas. Entonces, Santander se anticipó con este producto y, en fin, sin hacer más valoraciones, lo que hizo fue ofrecerle la oportunidad voluntaria de quien quisiera acogerse a ese tema, lo hiciera. Entonces, como hemos dicho que en ese bono se lo ofreció a los accionistas y a los obligacionistas de las acciones subordinadas, lógicamente el tratamiento que va a tener fiscal es distinto de un caso a otro. Yo he analizado y he cogido toda la información y creo que me encuentro en condiciones de daros exactitud en el término de cómo hay que proceder a aquellas personas que eran accionistas, a estos que hemos comentado aquí, y que se acogieron al tema del bono de fidelización. Pero me ha sido imposible reconstruir de una forma fehaciente cómo poner en valor o cómo indicar en Hacienda a aquellas personas que eran bonistas o eran obligacionistas y cogieron el bono de fidelización. Aquí hay una ambigüedad en todo lo que he leído que no he sido capaz y prefiero no hacer ninguna valoración de este apartado y solamente ceñirme, que me ha costado, al apartado de ver cómo tiene que declarar una persona que era accionista del Banco Popular y se ha acogido a la opción del bono de fidelización del Banco Santander. Por tanto, ¿cómo vamos a proceder para meter eso en la renta? Pues al principio haremos lo mismo que hemos dicho antes, estamos en el mismo caso. Tenemos que declarar en un primer momento una minusvalía que se ha producido por la pérdida total de las acciones. Luego, siguiendo por ejemplo con el dato que antes hemos dicho de 5.000 euros, pues lo que está claro que esa persona le costaron las acciones 5.000 euros y la ha vendido por 0 euros. Luego en primer momento tiene una minusvalía. Estamos dentro del apartado de incrementos y variaciones patrimoniales. Ahora viene el Banco Santander y saca este producto mágico que le ha llamado un bono de fidelización. Y aquí hubo una gran controversia para que una vez que ya ofreció Santander a estas personas este bono de fidelización, para ver el tratamiento fiscal que se le daba a esto. Se llegó a especular inclusive con que si nos daba esto, había que declararlo como una donación. Pero yo no sé por qué mecanismo, y os lo digo así sinceramente, no sé por qué mecanismo, y Hacienda emitió un comunicado que así lo corrobora, que este bono de fidelización permite a Hacienda que lo empleemos como una ganancia patrimonial, para compensar las pérdidas que hemos tenido por la venta de las acciones. No me preguntéis el sentido lógico porque yo no se lo veo. Porque ha cogido un bono que supuestamente produce rendimientos y ha sido capaz de meterlo
dentro del casillero de los incrementos y variaciones patrimoniales. No sé si los especialistas en tributos esto lo verán correcto, pero vamos, yo me limito a poner lo que he visto en todos los sitios. Y además con una peculiaridad, que cuando se emite, digamos, una nota por parte de la agencia tributaria, como a su vez cuando el Banco Santander ha emitido las características de estos bonos de fidelización, dice que el valor que digamos que ellos van a darle como una compensación nominal de todo lo que tenían como valor de las acciones. Es decir, si tenían 5.000 euros en acciones, le van a dar bonos por ese valor. Sin embargo, a efectos de compensación, se tomará como valor y pone entrecomillado el valor de mercado. El valor de mercado. Yo, después de muchas averiguaciones, y en un ejemplo práctico que vamos a hacer a continuación, considero que lo que hay que poner es se le asignó un 70% del valor nominal que le daban de los bonos. Lo vamos a hacer con un ejemplo. Por tanto, una vez que determinemos en cuánto cuantifica Hacienda lo que le está dando a esa persona, pues tendrá que por una parte poner la minusvalía y por otro la plusvalía. Yo, para centrarme y digamos confirmar los aspectos que aquí estoy diciendo, que insisto que los he tomado de las notas que ha publicado el Banco Santander y la que publicó en su momento la agencia tributaria, he cogido a una persona que estaba en esta situación. Tenía unas acciones y el Banco Santander le dio unos bonos. Y entonces he cogido este documento que es el que tiene esta persona y con él vamos a hacer el ejercicio de meter los datos que tiene esta persona dentro de la renta, con la seguridad que lo que estamos haciendo es lo que hay que hacer, ¿de acuerdo? Pues fijémonos bien, esta persona dicen que cuando se produjo la quiebra del Banco Popular tenía en su poder 4.004 acciones que tenían un valor nominal, o sea, un valor de 6.091,62 euros, que confirma por dos lados, ¿de acuerdo? Luego esta persona, lo primero que tenemos que hacerle es una operación de minusvalía por la cual ha perdido en valor real, económico, en euros, 6.091,62 euros. ¿Y ahora qué ocurre? Ahora ocurre que el Santander, le ofrece unos bonos de fidelización. ¿Y qué es lo que hace? Emite 60 bonos que por 100 son 6.000 euros, que es prácticamente el valor que tenía de las acciones. No redondea, y le da el valor que tenía de las acciones, le da sobre el valor nominal, le da 6.000 euros. Sin embargo, a efectos contables, a efectos de lo que ha aparecido en los datos fiscales de esta persona, que pongo el ejemplo, y por todos los datos que yo he podido averiguar, el valor real que le da a esta operación es del 70%. Luego, realmente lo que le ha ofrecido el Banco Santander en valor numérico son 4.200 euros. Pues ya tenemos todos los datos que necesitamos. En una primera fase habrá una pérdida patrimonial por valor de 6.091 euros y por otra parte habrá habido una ganancia patrimonial, insisto, porque así lo han determinado, yo no consigo ver la explicación, pero así lo han aceptado todo el mundo, de 4.200 euros. Insisto que si estoy poniendo esto es porque estoy cierto de lo que estoy diciendo, ¿de acuerdo? Pues bien, vamos a ver cómo reflejaríamos eso en nuestra declaración de la renta. Bien, pues siguiendo el mismo proceso que hemos hecho antes, tenemos que hacer dos operaciones. Todas, insisto, todas dentro del capítulo de las ganancias y pérdidas patrimoniales por acciones, porque estoy diciendo de que yo no analizo ahora obligacionistas, solamente veo el caso de los accionistas, ¿de acuerdo? Pues haríamos una primera, una transacción, la 1 de 1, que haríamos lo que antes hemos dicho. Nos meteríamos aquí en esta pestaña y diríamos, por acciones del Banco Popular, ¿qué tenemos que hacer? Valor de adquisición, 6.091 euros. Valor de venta, 0. Luego aquí nos aparece una minusvalía de 6.092 euros. A continuación, ¿qué tenemos que hacer ahora? Pues tenemos que seguir dentro de esta casilla porque así lo ha dicho Hacienda. Y vamos a ver esta ganancia patrimonial cómo se mete. Pues simplemente daríamos aquí y pondríamos bono de fidelización
del Banco Santander. ¿Por qué valor? Por el valor que ellos suponen que es el valor de mercado, que en este caso lo han estimado del 70% del valor nominal. Como el valor nominal eran 6.000 euros, pues se venden 4.200 euros. Y ya el programa en automático metería los datos, cogería plusvalías y minusvalías. Como aquí va a quedar patente una minusvalía, por la diferencia de estas dos, pues ya haríamos lo mismo que hemos hecho antes. En automático el programa trataría de compensarlas con otras ganancias patrimoniales y si no las hubiera, las pasaría a otros ejercicios posteriores. Pues insisto que esto es lo que hay respecto al tema. Por hacer una recopilación de todo de una forma intuitiva, vamos a decir lo siguiente: aquellas personas que hayan tenido pérdidas por la quiebra, lo digo así de claro, por la quiebra del Banco Popular y no hayan hecho no se hayan acogido a ningún tipo de bono de fidelización, tienen que hacer lo siguiente: meter las acciones dentro de incrementos patrimoniales, variaciones patrimoniales, y las obligaciones o bonos que hubieran dentro del capítulo de rendimiento del capital mobiliario. Las acciones tendrán minusvalías y lo que metemos en el rendimiento del capital mobiliario tendremos rendimientos negativos del capital mobiliario. Corren los dos paralelos, hay pequeñas compensaciones que el programa hace en automático, pero si al final el resultado de cada una de las casillas es negativo, Hacienda lo deja aparcado para los 4 años siguientes. En el supuesto que son pocas personas que tuvieran acciones del Banco Popular y se acogieran al bono de fidelización del Banco Santander, el proceso sería el mismo, con la particularidad, y solamente hablo de acciones, insisto que de obligaciones no voy a comentar nada. Si tenemos acciones y hemos declarado las minusvalías de acciones, el bono que nos da el Banco Popular en concepto de bono de fidelización se mete como una plusvalía dentro del casillero de las variaciones patrimoniales, que contrarresta la pérdida patrimonial que ha habido del tema. Y a continuación, pues eso pasaría a poder a poder compensarlo en los 4 años siguientes. Esto es lo que yo quería comentaros, y solamente haceros una valoración de que aquellas personas que se encuentran en el primer caso, que han tenido unas pérdidas considerables sin ningún tipo de compensación, que sepan administrar bien esta minusvalía. Esta minusvalía la vamos a tener 4 años, y lo que tenemos que hacer después de ver la pérdida que hemos tenido, tratar de compensarlas con cosas que podamos reflotar o podamos generar plusvalías. Por tanto, la atención que quiero haceros es que si, por ejemplo, ya habéis declarado el año pasado, en la renta de 2017, habéis declarado estas minusvalías, están allí pendientes de compensar en los 4 años siguientes. Pues yo considero que deberéis de analizar si tenéis plusvalías latentes para en los 4 años siguientes sacarlas, pero aprovechar esas minusvalías, porque si no a los 4 se perderán. Yo he dedicado un vídeo, como antes he comentado, específicamente a variaciones patrimoniales, incrementos y disminuciones patrimoniales. Ahí las cosas las cuento con más detalle. Por tanto, si os quedan dudas respecto al tema, pues acudiré a ese vídeo, y si no, que por lo menos sepáis cómo proceder para meter en renta esta cosa atípica que se ha producido con la quiebra del Banco Popular. Pues esto es lo que quería contaros. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en un próximo vídeo.